Llevo 35 años ya en la profesión. Empecé estudiando Bellas Artes, luego hice la especialidad en Madrid, en la Complutense. Estuve trabajando, viviendo en Madrid y en parte de Italia también con una beca que tuve. Y en el 2000 me vine para acá y monté una empresa de restauración de la que, bueno, estoy muy orgullosa porque me ha dado la posibilidad de poder vivir de la restauración. Y aparte, soy docente en la Universidad de Bellas Artes. Yo tengo una doble relación con la conservación-restauración. Durante aproximadamente 20 años ejercí como conservador-restaurador y los últimos años pues he estado como docente en el grado en conservación y restauración de bienes culturales. Soy doctor en conservación y restauración, bueno, doctor en Bellas Artes, en la especialidad de conservación y restauración por la Universidad de Sevilla, donde también me licencié en conservación y restauración. Soy conservadora y restauradora, tengo la licenciatura en Bellas Artes, dentro de Bellas Artes hicimos la especialidad de restauración y cuando terminé, como no había una especialización como tal dentro de la carrera, hice un máster de conservación y restauración de bienes culturales en la Universidad Politécnica de Valencia. Desde que acabé, pues el trabajo ha sido siempre de manera autónoma, buscábamos obras, pues siempre con clientes privados, hasta que empecé a trabajar para los organismos, para el Obispado, Organismo Autónomo de Cultura, para Cabildo, Gobierno de Canarias, y al final montamos un taller que se llama Restaurando Canarias. Yo estudié conservación y restauración en la Universidad de La Laguna y empecé mi primera formación laboral, por así decirlo, en el proyecto NOE, que es las Nuevas Oportunidades de Empleo, que está de la mano de Cabildo de Tenerife. He estudiado el grado de conservación y restauración de bienes culturales. De la forma profesional soy conservadora restauradora de bienes culturales y mi formación básicamente es cortita, pero soy restauradora documental. Trabajé en el Ayuntamiento de La Laguna, en el departamento de documental de allí, y aquí estuve también trabajando en el Museo del Muna con nuestras compañeras. Pues para mí la restauración realmente, bueno, puedo decir que ha sido mi vida desde que tomé conciencia que me gustaba el camino y bueno, me he dedicado en cuerpo y alma a la restauración, es mi vida, es mi pasión también. Como todas las pasiones tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, es difícil, es una profesión complicada. Pero desde luego que si te atrapa ya, bueno, la tienes para toda la vida, ¿no? Pero pienso que es la profesión más bonita del mundo. Por ejemplo, de los trabajos de pintura me gusta muchísimo la reintegración cromática. Yo creo que ese es el gran reto que tienen todos los restauradores cuando se enfrentan a una restauración de un cuadro. Las limpiezas también suelen ser bastante, digamos, mágicas, porque de cuadros en los que prácticamente no ves la imagen puedes llegar a descubrir colores, los barnices oxidados siempre interrumpen la lectura del cuadro, entonces cuando limpias esa superficie y te sale una obra original, que es como el artista la pintó, ahí hay un momento bastante bonito. Y de la escultura es un poco una relación amor-odio, porque uno la ve y dice, qué bonita, quiero limpiar esas carnaciones, reintegrarlas, pero en todo ese proceso siempre suelen aparecer muchos problemas que no te imaginas que pueden salir y salen. La autenticidad para mí es uno de los conceptos más complejos del patrimonio. De hecho, en clase yo no hablo de la autenticidad, sino hablo de las autenticidades. Pongo a veces un ejemplo, pues por ejemplo si tenemos un documento, un papel del siglo XVIII y sabemos, por alguna manera sabemos que ese papel fue blanco, totalmente blanco, sería un estado auténtico de ese documento, pero no es menos auténtico que después de 200 años, de 300 años, ese papel tenga una coloración diferente. Es decir, que es un concepto líquido, en realidad, y que requiere pues, de una comprensión profunda de los bienes culturales. Hay también una carta, la carta de Nara, que habla sobre esta cuestión, y ahí apunta, si no recuerdo mal, pues, la fidelidad de las fuentes de información, por ejemplo, a la hora de abordar
una documentación del patrimonio, y también esa comprensión del objeto, pero dentro de su contexto cultural. Pues no es lo mismo una visión occidental que una visión oriental del mismo patrimonio. Bueno, pues los usos son diferentes, la relación con el patrimonio de diferentes sociedades son diferentes, y eso hace que las autenticidades, pues, difieran de una u otra cultura. Un restaurador debe tratar de tomar distancia, de alejarse y de tratar de comprender lo máximo posible todos los aspectos que conllevan la autenticidad, las autenticidades del patrimonio. La relación que yo puedo llegar a tener con el bien cultural que a mí se me otorgue, que yo pueda restaurar o conservar, se crea un lazo muy personal, porque yo no solo estoy curándolo por fuera, sino que estoy investigando de dónde sale. Imaginemos que esto es como un paciente. Yo al paciente no solo le curo un brazo, yo del paciente conozco su familia, sus raíces, su casa, como con él, por ejemplo. Entonces, la relación que yo tengo con el objeto es muy personal al final, porque son muchas horas en las que yo paso con ese objeto, investigando qué es lo que le puedo hacer, qué es lo que le viene bien y qué es lo que no. Entonces, al final es como un poco, cuando tú restauras o conservas un objeto y, por ejemplo, lo ves en una vitrina, cada vez que tú vayas a ese museo vas a pasar por ese objeto, porque es como si hubieses dejado ahí a tu primo. Por ejemplo, hablando sobre todo de los objetos, a veces te puedes enfrentar en la fragilidad de los objetos, y eso es muy importante porque presenta un problema ya de por sí. Vas a tener que estar mucho más minuciosamente dentro de la pieza, y lo que había comentado antes y reitero, la falta de documentación de la pieza, que eso es un gran problema, un gran límite. Una sociedad con una cultura determinada se fundamenta sobre todo en su territorio, en su patrimonio y en sus costumbres. Si tú no tienes una cultura que te arraigue, si tú no tienes si en tu familia no te enseñan sus emociones, sus devociones, su crianza, si no te lo transmiten a ti, tú creces como un individuo siento que sin emociones, como por ejemplo puede tenerla mi madre. Mi madre es de un pueblo en el que ella ha crecido con una iglesia con figuras y esculturas que son muy importantes para ella, y no solo ella, sino todo un pueblo tiene, por ejemplo, una figura representativa. Si tú le quitas a todas esas personas esa figura representativa por los que ellos hacen una romería, tener un sentido de pertenencia, y sin un sentido de pertenencia no puedes decidir qué es lo que quieres o qué es lo que... Es muy difícil si una persona no tiene a dónde volver, si no tiene un sentimiento de casa, de esto es lo mío, de los guanches, el Museo del Muna, que tiene la historia de Canarias, de Tenerife. Si tú no tienes un mínimo de interés por lo que te rodea, es difícil que una persona pueda llegar a ser feliz. Súper reciente, las pinturas murales del tanque. Si hubiese habido un equipo de inspección formado por restauradores, cuyo trabajo fuera durante 3 meses revisar todas las iglesias, casas privadas, BIC, etcétera, etcétera, eso no hubiera pasado. Si nosotros tuviéramos la capacidad de llegar a todos esos sitios, tendríamos un patrimonio muchísimo mayor. Esta carrera es vocacional, pero el que sea vocacional no significa que puedas vivir del aire, ¿no? Y por supuesto creo que todos los museos, creo que todas las instituciones deberían de tener más en cuenta al conservador restaurador, porque creo que es clave para manipular, clave para entender qué es lo que le ha pasado a esa obra, tener unos ojos diferentes a
a los conocimientos que te puede dar el conocer a un artista o una obra o un país, pues en la parte más teórica, ¿no? Yo creo que el mayor desafío será tu ética de universitario. Ellos te enseñan de una forma, te enseñan la manera correcta, tienes ya tus valores, mínima intervención, siempre te dirán lo mismo, pero en el mundo laboral no puede ser así. Tienes que tirar un poco a la basura esa ética universitaria. No vas a ir no vas a poder ser riguroso, no vas a poder llegar por completo a esos valores que te inculcaron. Vas a tener que romper ese esquema e ir adaptándote a las situaciones. Por un lado técnico, bueno, pues con nuevos patrimonios, se producirán nuevos procesos de patrimonialización con artes contemporáneos, con nuevos objetos y bueno, pues materiales contemporáneos, por ejemplo, bueno, un material de uso cotidiano como cementos Portland, aceros, plásticos, con obras de arte contemporáneas con 1000 tipos de plásticos diferentes, por ejemplo. Y por lo tanto yo entiendo que hay un desafío técnico de cara al futuro, con una enorme variedad de materiales que no sabemos, todavía no hay un periodo de tiempo suficientemente amplio como para ver, si evidentemente sí que lo conocemos, pero no materiales tradicionales que tenemos siglos de trayectoria y sabemos cómo funcionan y cómo lo tratamos, ¿no? Y para mí otro de los desafíos, y quizás doy también giros a las mismas ideas, pero uno de los principales obstáculos y desafíos de cara al futuro va a ser también económico-profesional. Precisamente por eso, porque necesitamos ese reconocimiento profesional para que nuestro trabajo también sea remunerado adecuadamente en la misma proporción, ¿no? Ocurre también, observo que hay un reconocimiento social, como el patrimonio, nadie duda del valor del patrimonio en sí mismo, todos reconocemos socialmente ese valor, pero no es proporcional al reconocimiento que tiene la profesión como restaurador y restauradora. Entonces, quizá obtener ese reconocimiento social para que la profesión sea factible de cara al mundo laboral, ¿no? Los contratos con la administración nos facilitan, las últimas leyes de contratación con la administración nos facilita precisamente esa integración de la restauración respecto a los contratos con la administrativos, y es algo que también tendríamos que como colectivo, esta sería otra de los aspectos a tener en cuenta, colegiarnos, ser un colectivo en sí mismo, de manera que podamos presionar socialmente o administrativamente para que tengamos una cabida en ese mundo económico laboral, ¿no? Por lo tanto, en resumen, para mí serían dos aspectos. Uno técnico, con infinidad de materiales contemporáneos, y otro socioeconómico, que sería ese reconocimiento de la profesión de cara al mundo laboral.